Hola chicos, buenas. Voy a comenzar con la clase del día de hoy. Eh, Clase ayudantía. El día de hoy vamos a ver, pues técnicamente lo que vamos a ver únicamente es cómo sacar áreas de figuras. Eh, que existen varias maneras de abordar el problema y pues vamos a ver algunas. Y esto abre en general el tema de las próximas clases, que es aplicación de la integral. O sea, es un subtema de ello. A ver, vamos a ver. Aplicación de la integral propia, por supuesto. Aplicación de la integral propia, o también se dice definida. Definida. Estamos hablando de la integral de una función en un intervalo dado. Una función, se pone que el intervalo es el a, b, pues se pone así, ¿no? Lo que también se conoce como la integral de Riemann, o sea, el límite de la suma superior, las sumas de Riemann cuando el límite de la partición tiende a cero, si es que existe, estamos hablando de esa integral. O el límite de las sumas inferiores y superiores cuando ambos límites son iguales. A ese número, que recuerden que dado una función y un intervalo, la integral de Riemann de esa función es un número real que tiene que ver con las sumas de Riemann, con las sumas superiores, con las sumas inferiores, que es de cierta manera como irnos a intentar medir. Empezamos pensando que era como un intentar medir algo así como, déjenme usar otro marcador, este ya no, era intentar medir, o sea, las sumas superiores e inferiores en todos los casos, o las sumas de Riemann en todos los casos, teníamos una partición A, B, perdón, un intervalo A, B, una partición de ese intervalo, y lo que hacíamos técnicamente era agarrar el área de los agarrar el área de una subfigura que se podía generar con la base de, cuya base iban a ser justamente los subintervalos en los que dividimos al intervalote y cuya altura iba a ser pues un punto en el que se evaluaba la función, en el caso de la función de Riemann, en las sumas de Riemann, perdón. En el caso de las sumas de superiores e inferiores era el supremo o el ínfimo en ese intervalo que alcanzaba la función, etc. Observen cómo estos rectángulos van a tener área positiva, porque es base positiva, altura positiva, pero estos de acá van a tener área negativa según la integral, porque es base positiva, altura negativa. Entonces, bueno, al fin de cuentas es como justamente eso, ¿no? Intentar agarrar el límite de esta figura escalonada que se formaba, entendiendo la figura escalonada hacia arriba como área positiva, con área positiva y la figura escalonada hacia abajo con área negativa. Entonces, intentar encontrar el límite de la suma de esas figuras que podíamos acercar, de cierta manera, a inscribir o circunscribir en la curva, ¿no? Original. Y ese límite, pues lo llamamos integral, a grandes rasgos, ¿no? Haciendo un resumen. Vimos que los tres límites, tanto la integral, el límite de las sumas de Riemann era igual cuando existía, era igual al límite de la suma superior e igual al límite de la suma inferior, es decir, si ambos límites, conforme la norma de la partición tiende a cero, si ambos límites existen y son iguales, entonces también la suma de Riemann, el límite de las sumas de Riemann conforme la norma de partición tiende a cero existe. Y bueno, en general hay tres definiciones de integral propia, pero al final nos llevan al mismo número real. Los tres van a valer lo mismo y los tres van a pasar en las mismas condiciones para f. Y ahí, eso fue lo que vimos con la integral propia o definida. Y bueno, hay tres grandes aplicaciones. De hecho, nosotros nació la intención de definir integral propia por querer, un momento por favor, en un principio lo que quisimos fue intentar medir el área de figuras de las regiones bajo la curva de una función siempre positiva.
Teníamos aquí una región y queríamos medir cuál era su área. Entonces la intentamos justamente generar una figura inscrita, circunscrita, y vimos que pues estas subrectángulos iban a tener área positiva, etcétera. Y bueno, el límite, conforme la norma de la partición tendía a cero, de esa figura circunscrita, del área de esa figura circunscrita, o inscrita, o más o menos por ahí, de cerca de la curva, pues nos daba un número, ¿no? Que vamos a entender como el área de la región debajo de la curva. Pero eso solo en el caso de que la función fuera siempre positiva. Pero eso no nos impedía poder hablar, en el caso de funciones que no siempre eran positivas, eso no nos impedía poder hablar de las sumas ni de Riemann, ni de las sumas superiores, ni de las sumas inferiores, ni de sus límites. Si bien lo que intento decir es el concepto de suma inferior y suma superior y suma de Riemann nació para intentar aproximar el área de figuras que eran de regiones que se podían entender como regiones bajo la curva de funciones positivas, al final pudimos extender ese concepto y en general entender la existencia de sumas superiores, inferiores o de Riemann para funciones cualesquiera en un intervalo cualquiera, siempre y cuando la función estuviera acotada. Entonces, sí, lo que tenemos que pedir es que estuviera acotada, es una cosa que pedimos siempre en la teoría. Entonces, si bien nació para intentar medir el área de regiones por encima del eje, el concepto puede ir más lejos y podemos entender y hablar de sumas superiores e inferiores de funciones no siempre positivas. Es lo que quiero que quede claro. Entonces, bueno, el concepto fue más lejos. Eso era alguna cosa que quería decir. Y bueno, existen varias aplicaciones de la integral propia. Una de ellas, por supuesto, es por el que nació, o por el que en nuestro caso vimos que nació, que es medir áreas de figuras, o sea, figuras, diagonal regiones del plano. Sea R un subconjunto de R2, intentar medir su área. ¿Quién es R? La integral propia nos va a servir para esto, para medir el área de las regiones del plano. Otra de sus aplicaciones que vamos a ver probablemente en la siguiente ayudantía es medir longitud de una curva o trayectoria. Aquí a lo que me refiero es, bueno, en este caso tengo una figura en el plano, pues intentar medir esto de acá, ¿no? Con la integral propia nos va a servir, uno de sus usos es para poder medir esto. Ahorita vemos cómo. Otro de los usos que vamos a tener de la integral propia de una función que parte de un intervalo va a ser medir la longitud de curvas. Este caso puede ser longitud de curvas hasta en R3 o en R2, cualquiera de los dos casos. Vamos a poner en este caso en R2. Tenemos curvas así, por ejemplo. La integral propia la integral definida nos va a permitir medir cuál es la longitud de esta curva. Esta cosa de aquí. ¿Cuánto mide? Pues sí, la magnitud de esa longitud. Si lo fuéramos a medir, ¿cuánto diría? ¿Cuánto mide la magnitud de esa curva, por así decirlo? Otra de las aplicaciones, esas son dos de las aplicaciones. Hoy vamos a ver esta nada más, pero ahorita estoy hablando de las aplicaciones que tiene la integral propia de un intervalo, de una función que parte de un intervalo. Otras dos aplicaciones, aunque no me lo vayan a creer, después vemos las otras. Otras dos aplicaciones es medir áreas de superficies de sólidos de revolución. Después vemos un poquito más cuál es el concepto de sólidos de revolución, pero en pocas palabras, un sólido de revolución es algo que se obtiene teniendo una figura en un plano y después rotándolo 360 grados. Y haremos como que algo así. Eso es algo que tiene simetría cilíndrica. Agarro esta figura en un plano particular y luego roto
con respecto a un eje aquí, roto ella a todo, a 360 grados. Le doy vuelta, pues. Entonces, eso es una superficie, eso es un sólido de revolución, y lo que nos permite hacer la integral, lo que nos va a permitir también hacer es un sólido de revolución. Por ejemplo, este es un ejemplo de ellos, otro ejemplo de ellos podría ser, no sé, si tuviéramos como que algo así, y lo rotáramos respecto a esto de aquí, pues nos daría como que un sólido medio hueco, ¿no? Algo así, pero hueco por dentro. No necesariamente tiene que ser una esfera, porque esto no tiene que ser necesariamente círculos, pero, o sea, roto eso y me daría como que algo así, pero con volumen, ¿no? O sea, esto tiene, pero se entienda que tiene volumen. Entonces, lo que nos permitiría hacer es, ahí no me gustó este ejemplo, déjenme poner otro. A ver, tengo mi eje y tengo un plano. Este, por ejemplo, no me gusta. A ver, este, por ejemplo. Y lo roto, ¿no? Entonces me va a dar una figura de revolución. ¿Qué figura de revolución me daría? Pues sería como algo así nos daría esto. Con volumen. Esto tiene volumen. Sería algo así. Cuando giramos esto nos da esto de acá. Y esto acá tiene una superficie. Este sólido, esta cosa de NR3, tiene una superficie. La capa externa. Entonces, a esa superficie nos lo va a permitir medirla. Saber cuánto es su área. A pesar de que la superficie no sea plana, podría ser oblique, podría ser curva así. Por ejemplo, otro caso es cuando, el más simple es cuando giramos un semicírculo, ¿no? Respecto a un diámetro. ¿Qué nos da? Pues una esfera en toda la expresión de la palabra, y nos va a poder permitir medir la superficie de esa esfera. Es un sólido la esfera de revolución, pero nos va a permitir medir su superficie. Otra de las aplicaciones es medir, en vez de la superficie de un sólido de revolución, pues medir su volumen. El volumen de un sólido de revolución. O sea, ya no la superficie, sino la medida de la región del espacio de R3, del subconjunto de R3, el volumen que ocupan estos sólidos de revolución, poder medirlo. ¿Sí? Entonces, nos va a poder permitir la integral propia de yo sé que esta integral parte de un intervalo, de los reales a los reales. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo me va a permitir medir áreas de cosas en R3 y volúmenes de cosas en R3? Bueno, pues eso lo vamos a ver después. O longitudes de cosas en R2 o en R3, longitudes de curva, pues eso lo vamos a ver después. Pero se puede, ya con este concepto se puede. Hay que aplicar ciertas cosas antes, ¿no? Y lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, hoy solo vamos a ver, en general, la aplicación de la... Hay otras aplicaciones de la integral, por supuesto, pero el día de hoy yo solo voy a ver la aplicación de medir áreas de figuras de regiones en el plano, y si me da un poquito más de tiempo, alguna aplicación física. Entonces, bueno, empecemos. Tematicé un poquito esto. A ver. Área de figuras. R es una región, figuras o regiones. R es una región de R2, o sea, es un conjunto de R2, es una figura en el plano. Aquí para que se entienda, voy a poner el símbolo raro de R2, que se entiendan las parejas ordenadas, ¿no? De reales.
El problema que vamos a partir es cómo calculo su área. Ese es el problema que nos vamos a enfrentar. Ya sabemos que el área de una figura, al menos conmigo, de una región la voy a representar como con las líneas de valor absoluto, por así decirlo, porque es una medida de ella en cierto sentido. Intento medir la región que ocupa del plano. Déjenme checar que estoy grabando bien, porque si no, estoy hablándole sin uso nada. Sin futuro uso tampoco. Entonces hay dos. Bueno, vamos a ver casos. Vamos a ver dos casos grandes. El caso 1 es, lo que tenemos es una región de R2 y lo que nuestro problema es, tenemos cómo calcular su área. Entonces, vamos a ver dos casos. El primer caso es suponer que existe, vamos a suponer que sí existe una función de un intervalo a los reales con esa función de tal manera que R, la región en cuestión que tenemos, que en consideración ahorita del plano, es una región cualquiera en este caso, sí se puede ver como la región bajo la curva de F. Y además, ¿qué ocurre? Que la función F es integrable pues, en su dominio, en I, en el intervalo. O sea, existe la integral de F en I, existe la integral propia, la integral definida de F en I. Entonces vamos a suponer que están pasando estas tres cosas. A ver, ¿cuál es el caso este? Hay una función que parte de un intervalo de tal manera que esta región se puede ver como la región bajo esa función, bajo esa función, y tal que esa función es integrable. Ese es el caso. ¿Qué pasa aquí? Pues hay varios subcasos. Supongamos que sí está pasando esto. Subcasos. Existen aquí tres subcasos. El primero de ellos es suponer que dicha función que resultó que su región la región bajo ella fue igual a R, si ocurre que esa función es positiva siempre, o no negativa, mejor dicho, es mayor o igual que cero, para todo X de su dominio, en el intervalo ese, pues lo que va a pasar es a ver, aquí voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podríamos poner de una región que en efecto es la región bajo la curva de una función, la región bajo esa función, entre el eje X y esa función? Ya vimos ese concepto en una clase pasada. Si necesitan que lo vuelva a ver, me ponen un comentario debajo de este video y redefino eso en otra clase. No redefinirlo, lo vuelvo a ver la definición. Le llamamos al concepto región bajo una curva, región bajo una función y el eje X, región entre el eje X y una función, región debajo de la gráfica, muchos nombres para el mismo concepto. Un ejemplo de esto, pues sería, por ejemplo, no sé, medio círculo, ¿no? A medio círculo lo podemos ver como la región bajo la curva. ¿Qué curva? Pues esta, su contorno, es R, y esto resulta ser igual a R bajo F, donde F es el contorno, y donde F es integrable, por supuesto, porque es un trazo continuo, el contorno es un trazo continuo, va a ser integrable, además parte de un intervalo, es una función que parte de un intervalo de reales integrable, y por supuesto es mayor o igual que cero siempre en este caso.
Entonces es un ejemplo. O sea, de esta manera se ven este tipo de regiones. Son regiones que se pueden ver como la región bajo la curva de cierta curva, que siempre es positiva, que parte de un intervalo y que es integrable. En ese caso, lo que vamos a tener es que el área, conclusión, por así decirlo, conclusión, vamos a tener que el área de la región va a ser simplemente, pues, la integral, el valor de la integral de la función. Cuando la región es una región bajo una cierta curva integrable que parte de un intervalo, y entonces el área de esa región simplemente es la integral propia, la integral definida de esa función en su dominio. Disculpen. Y pues nada, quedaría eso. Espero todos estén de acuerdo. Esto es una de las conclusiones, uno de los resultados que vimos a ver al inicio de conmigo al menos, de integración. Cuando la función es positiva, o no negativa, mejor dicho, mayor o igual que cero, su integral, y está en su dominio es un intervalo, y existe su integral, entonces su integral es igual a el área de la región bajo ella. O sea, aquí tendríamos R de F, pero R de F no es más que R. Estamos partiendo de que son iguales. Muy bien. Habiendo dicho eso, hay otro subcaso. ¿Qué subcaso es este? La función debajo de cuya región que definimos entre ella y esa función es R, es siempre negativa o menor o igual que cero, para ser estrictos, mejor dicho, para todo término de su dominio del intervalo. Un ejemplo de ello, pues, podría ser algo como que así. Esta sería R, esta sería F. Entonces, es un trazo continuo, por supuesto, entonces se están cumpliendo todos estos casos, ¿no? Al ser un trazo continuo es integrable, parte de un intervalo, su dominio es un intervalo. La región R se puede ver como la región bajo la curva F. Y resulta ser que F siempre es menor o igual que cero en todo el intervalo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Como vimos ahorita, en ese caso las sumas de Riemann, como lo puse en el dibujo anterior, o las sumas inferiores y superiores, los rectángulos que vamos a poner, por obvias razones, la figura escalonada con la que inscribíamos o nos aproximábamos a la curva, cada uno de estos rectángulos iba a tener un área no positiva o negativa o igual a cero. ¿Por qué? Porque tenemos base positiva y altura negativa o cero. Entonces, a lo que nos estamos acercando es, por obvias razones, por eso que estoy repitiendo, sería como, o sea, cuando sumemos la suma inferior o superior o de Riemann en uno de estos casos, se estaría acercando a la menos área realmente de esta figura, entendiendo como el área como un valor siempre positivo, ¿no? Las figuras siempre tienen área positiva o cero en el peor de los casos. Entonces, realmente esta integral lo que se va a estar acercando las sumas inferiores, superiores o de Riemann es a menos el área, porque estos rectángulos están teniendo su área con signo negativo. Entonces, ¿cuál creen que es la conclusión de esto? Que el área de la región va a ser ¿quién? En este tipo de casos. Pues la menos integral en el intervalo. O sea, yo integro en el intervalo a mi función f y lo que voy a y le saco signo menos cuando la función es menor o igual que cero siempre, y lo que obtengo es el área de la región bajo entre el eje X
y la curva, y F. Entonces, que esto es claro, esto es una conclusión clara, no la voy a probar, pero espero les quede claro. Es fácil de probar a partir del de arriba. Aquellos que sean muy quisquillosos intenten hacerlo. Y de arriba y de una intuición de simetría, de que dos figuras que son semejantes, simétricas, sí semejantes, pues tienen la misma área. A partir de esas dos ideas se prueba, de aquí para acá, para aquellos que sean incrédulos. Y el otro caso es ninguno de los, su caso de este caso es ninguno de los anteriores. O sea, hace que ni pasa que la f de x es siempre mayor o igual que 0, ni pasa que siempre es menor o igual que 0. ¿Qué quiere decir que no esté pasando ni esto ni esto? Pues que es mixto, ¿no? O sea, va a haber puntos en los que la función va a ser positiva y va a haber puntos en los que la función va a ser negativa. Va a haber de los dos. Entonces, pero bueno, entonces un ejemplo de ello sería, por ejemplo, disculpen el pleonasmo, sería algo como así. Aquí tendríamos que esta es F, la región entre el eje X y F sería esto, sería R, y pues la pregunta, la conclusión es, ¿cómo le hacemos para sacar quién es? Pues, ¿qué podríamos concluir en estos casos? Bueno, chicos, en este caso en que la función alcanza tanto valores positivos como negativos, y la región entre el eje X y la función es igual a R, la región que tenemos en consideración, y la función es integrable en todo el intervalo, pues lo que se tiene que hacer en general es partir. La conclusión, aquí le voy a poner C1, la voy a escribir acá arriba, porque no va a caberme aquí cuál es la conclusión, pero les voy a poner cuál sería. Entonces, este fue un caso, estos son los 3 subcasos que pueden aparecer, estos son los ejemplos y esa es la conclusión. C1 me falta, la voy a poner ahorita, y ahorita viene un segundo caso grande, y bueno, van a venir subcasos, por supuesto. Entonces voy a escribir quién es C1 y luego voy a pasar al siguiente caso grande. Muy bien. Vamos a suponer que estamos en esas condiciones. R es igual a la región bajo una cierta curva F. F integrable, F con valores positivos y negativos, partiendo de un intervalo. ¿Qué se le hace en este caso? La receta general no siempre es posible hacerla, pero en los problemas que ustedes van a ver, sí. A ver quién puede encontrar, por qué no, al que le interese. Lo que se tiene que hacer es partir al intervalo del que supone que parte, cuyo dominio es sí. Hay que partir ahí. Hay que tomar una partición. ¿Cuál era la nomenclatura que poníamos? Pues sí, una partición. Tomamos una partición. Hay que suponer que existe una partición del intervalo I. Recuerden que esto es P, pertenece al conjunto de las particiones del intervalo I, en este caso, que es A, B. Supongamos que existe una partición de ese tipo, del intervalo I, tal que, disculpen que sea tan repetitivo, están viniéndome las ideas. Tal que, bueno, pues si es una partición, sabemos que vamos a tener un número de subintervalos que define, ¿no?
tendremos desde I1 hasta IN, ¿no? Esta partición supongamos que nos divide el intervalo en n subintervalos. Y supongamos, o sea, que existe una partición del intervalo tal que todos los subintervalos en los que divide son tales que para cualquier IJ, para cualquier J de 1 a n, IJ, el intervalo jésimo, el subintervalo jésimo de esta partición, es tal que f de x es mayor o igual que 0 para toda x en el intervalo IJ, o f de x es menor o igual que 0 para toda x en el intervalo jésimo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Existe una partición del intervalo a, b, en este caso sería esta de aquí. Puedo dividir en este subintervalo y en este subintervalo, tal que para todos los subintervalos en los que dividimos el intervalo, la función en cada uno de ellos es tal que siempre es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. O sea, puede ser que entre intervalo e intervalo cambie. Puede ser que en este intervalo sea mayor o igual que 0 y en el que sigue es menor o igual que 0. Y así, ¿no? Pero lo importante es que en un intervalo dado, el signo de la función permanece, por así decirlo. En cualquiera de los intervalos en los que partimos, subintervalos en los que partimos el intervalo grandote, la función permanece con signo constante. Entonces, para todo intervalo de la partición, pasa que f de x es siempre mayor o igual que 0 o es menor siempre igual, menor o igual que 0 para toda x del intervalo, y eso para cualquiera de los intervalos en los que partimos con esa partición. Entonces, si logramos hacer esto, si en efecto existe esto, ya le hicimos, ya podemos saber cuánto va a ser el área. Porque en este caso, observen, bueno, en este caso voy a poner el área sería el área de la región bajo la curva, que ya sabemos que también es la región bajo la curva F es igual a la región R, entonces estas cosas no son más que iguales, entonces su área son iguales, pues sería la suma de la integral de F en I, le voy a poner en IJ, cuando IJ es del tipo positivo, ahorita les voy a explicar qué significa esto, menos la suma de la integral de f en cada subintervalo IJ, donde los IJ son del tipo negativo. A ver, si quieres conocer el área de la región R, el área de la región bajo la curva F, lo que tienes que hacer es integra a la función f en cada uno de los intervalos en los que partiste con la partición P, en cada uno de los subintervalos en los que partiste con la partición P, donde en ese intervalo la función era del tipo más, es decir, era siempre mayor o igual que 0. Integras en cada uno de ellos y a cada una de las integrales las sumas. Y ahora hay intervalos del tipo menos, es decir, intervalos donde la función fue menor o igual que 0. En todos esos intervalos también integras a la función f, sumas esas integrales y a ese resultado le sacas menos, porque este es un número negativo. Porque cada integral de esta va a ser negativa porque estamos integrando una función menor o igual que 0. Y cuando sumamos a esto el menos a esto le sumamos menos esto, ese resultado va a ser el área de la región. Es lo que se hace, es lo que sería la conclusión de que les puse C1, nomás que es muy grande para poner. Y ni siquiera lo tienen que poner como un todo. Mientras
pueden poner algo así como, si se puede lograr partir al intervalo en partes donde la función conserva signo, entonces siempre se puede encontrar, pueden ponerle como resumen, siempre se puede encontrar cuál es el área de la región bajo la curva. Siempre. ¿Y cómo sería haciendo esto? A ver, en este caso, por ejemplo, la integral de f, podemos darnos cuenta, y quisiera primero decir una cosa. La integral de f en el intervalo, que sería, vamos a poner que este punto aquí es c, sería de a a b, pues se puede ver como la integral de a a c de f, partiendo, ¿no? Más la integral de c a b de f. Simplemente dije, la integral de f en todo el intervalo es igual a la integral de f en cada uno de los dos subintervalos, en este ejemplo en particular. Pero sabemos que debido a que aquí la función es mayor o igual que 0 siempre, entonces esta cosa de aquí vamos a llamarla esta región R1 y a esta región R2. Y R1 unión R2, pues es R, esta cosa de acá. Entonces tendríamos que esta cosa de aquí, por el primer caso que vimos antes, pues tendría que ser igual al área de R1. ¿Estarán de acuerdo? Esto es R1, esto es R2. Entonces, esta integral, debido a que la función siempre fue positiva en este intervalo, mayor o igual que 0, esta integral es igual al área de R1, el área de la región bajo ella en ese intervalo. Pero esta integral de acá no va a ser igual al área de R2, sino a menos el área de la región 2, en la región bajo F en ese intervalo. Es esta. Entonces observen que si yo quisiera que esto, que si yo lo que quisiera es el área de R, de toda la región, como R es R1 unión R2 y son pseudo ajenos, pues esto sería igual a la suma del área R1 más la suma del área R2. Entonces observen cómo esto pues no va a ser igual al área de R, porque esto de aquí en general no es igual a esto de acá. Entonces lo que estamos concluyendo de aquí es que la integral de f de a a b, pues simplemente va a ser el área de la región 1 menos el área de la región 2, que no es igual al área de la región completa. La integral de f de a a b no es igual al área de la región. Es una conclusión muy obvia, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le haríamos para así encontrar el área de la región? Pues lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Pues el área de R se puede ver justamente como el área de R1 más el área de R2, ya que R1 unión R2 es igual a R, y son figuras pseudoajenas. Ahorita digo qué significa pseudoajenas, bueno, lo voy adelantando. Que dos figuras sean pseudoajenas quiere decir que su intersección es una región que si bien no es vacía, o sea, no hay, la intersección no es vacía, por lo menos tiene área cero. Y vean que esta región y esta región, la única cosa que van a tener en común es este punto. Y un punto tiene área cero. Entonces, cuando pasa eso, lo vimos en una de mis clases, una de las clases anteriores, le llamé el teorema de la suma de áreas, el resultado de la suma de áreas, en la clase del área de una figura, la vimos, pues se puede aplicar esto entonces. Y bueno, podemos darnos cuenta que el área de R1 pues simplemente va a ser la integral de f en el intervalo, supongamos que este es el intervalo 1, y este va a ser el intervalo 2, y el área de R2 pues es menos la integral de f en el intervalo 2. La integral de f en el intervalo 2 me va a dar menos esta área, porque le pongo menos y algo obtengo la área ya con signo correcto, ¿no? Y que eso es algo como lo que está apareciendo aquí. Hago la integral de f en todos los intervalos en los que dividí el intervalote, en este caso solo fue 1, en los que la función siempre fue mayor o igual que 0, sumo todas esas integrales y luego resto la suma de todas las integrales de la función en los intervalos en los que la función fue menor o igual que 0. En este caso solamente hubo un intervalo en los que dividí el intervalote en el cual la función siempre fue menor o igual que 0, que fue I2. Entonces es un caso particular de esto. Entonces eso es lo que se hace en ese caso. Como pueden ver es largo, pero es fácil de entender, es muy intuitivo. Yo les recomiendo que como resumen le pongan, si existe una partición
del intervalo en el cual para todo subintervalo de ella la función mantiene signo o es mayor o igual que 0 o es menor o igual que 0, entonces siempre se puede encontrar el área de la región bajo la curva. Pueden ponerle algo como eso. Y bueno, por ahora dejémosle eso ahí y pasemos al siguiente caso. Bueno, continuando. Un momento, por favor. El otro caso que vamos a ver, ya vemos el caso en cual la región, siempre estamos pensando en una región del plano. Vimos ya el caso en el que la región se puede ver como la región bajo la curva o debajo de una función y entre una función y el eje X. Ahora vamos a ver el caso en el que eso no pasa, o sea, lo opuesto. ¿Qué pasa cuando no podemos ver a una región del plano así? Cuando no pasa que existe una función que parte de un intervalo a los reales, tal que la región bajo esa función es la real, es aquí que se entienda que no es la misma R. Esta es R y esta es una R garigoleada que indica el campo de los números reales. Y donde la función es integrable. ¿Qué pasa cuando nuestra función no se puede ver como una función, como una región, perdón, qué pasa cuando nuestra región se puede ver como la región bajo una cierta función, la región bajo la curva de una cierta función integrable? ¿Qué pasa cuando estamos en eso? Pues miren, este es el caso muy grande, es un caso muy grande, o sea, pues abarca todo lo que lo anterior no puede abarcar. Y vamos a ver subcasos. Estos subcasos no pretenden ser como, ¿cuál es la palabra? O sea, que todos ellos abarquen en completitud todos los posibles casos en los que no esté pasando esto. Todos los ejemplos en los que esto no esté pasando, no con estos subcasos vamos a completarlos todos, habrá algunos que se queden fuera. Pero no importa, o sea, esto intenta ser lo más extensivo posible. Vamos a ver el subcaso, le voy a llamar T1, el subcaso T2, el subcaso, déjenme ver cuántos más subcasos hay, T3, y no voy a indicaros aquí cuáles son porque pues son muy largos de escribir. Lo único que puedo decirles es que el caso T1, así como resumen, lo podemos entender como R se puede ver, R es la unión de n figuras, n figuras pseudoajenas que son regiones bajo la curva, que son regiones bajo cierta curva. Esto es como el resumen, o sea, R, nuestra región, se puede ver como la unión de n regiones que son pseudoajenas. Ahorita les explico qué es eso. Ya les dije qué era, ahorita lo defino escritamente. Y donde cada una de esas n regiones, esas n figuras, se puede ver como la región bajo cierta curva. Así a grandes rasgos se puede entender como resumen el caso T1. El caso T2 es, R se puede ver, R es la diferencia, como a medida de resumen, no es completamente exacto este resumen, diferencia de dos regiones. Esto sería como la frase que más lo
dos regiones que se ve, que se pueden ver como regiones bajo cierta curva. El caso número 3 es, R es la región entre dos curvas. Dos curvas. Una más grande que la otra. Una más grande que la otra. Más elevada, si quieren entenderlo mejor así. Una más elevada que la otra. Y voy a ver un caso T4, pero no lo voy a ver mucho. Este no lo voy a notar, lo voy a indicar aquí. O sea, solo los voy a mencionar. Y bueno, estos van a ser los tres subcasos que vamos a ver. Voy a borrar ese resumen que hice de cada uno de ellos. Ahorita voy a indicar ya extendidamente qué indica cada uno de estos subcasos. Lo voy a borrar solo para poder seguir con el diagrama, ¿no?, que estábamos manteniendo. Era T1, subcaso T1, subcaso T2, subcaso T3 y bueno, un subcaso T4. Que les recuerdo, no, o sea, va a haber regiones que cumplen, no ser la región bajo ninguna función dada, y aún así tampoco van a estar cumplir en el caso 1, en su caso T1, T2, T3 o T4. Hay regiones muy raras, ¿no? Pero bueno, no importa. En general, con estos 4 subcasos van a poder atacar casi cualquier superficie normal, región normal del plano que les aparezca. Luego aquí viene ejemplo. Aquí vendría ejemplo. El ejemplo que podemos ver es, podemos dividir por subcaso, ¿no? Pero voy a ver un ejemplo para todo este caso como tal, y es cualquier región que no tiene en su contorno, también llamado perímetro, un segmento recto. ¿Por qué? A ver, cualquier región del plano que en efecto se pueda ver como la región bajo cierta curva F, a fuerzas va a tener F, una región bajo cierta curva F que parte de un intervalo integrable, a fuerzas se va a tener que ver, va a tener que tener en su contorno, en su perímetro, un segmento recto. Porque al ser la región, al ser igual a la región bajo una cierta curva F, ustedes saben que la región bajo una cierta curva F es lo que hay entre la función, entre la gráfica de la función y el eje X. Entonces va a tener al eje X como, como lado, bueno, a este segmento del eje X, a esta parte de aquí. Entonces, a fuerzas, si una región se puede ver como la región bajo cierta curva F, a fuerzas en su contorno va a tener un segmento recto, tiene que tener un segmento recto. Entonces, si tenemos una figura que en su contorno no tiene un segmento recto, entonces no pudo haber sido la región bajo una cierta curva F, porque si lo hubiera sido, hubiera tenido que tener un segmento recto y no lo tiene. Entonces, cualquier figura que no tiene un segmento recto en su contorno no puede ser vista como la región bajo cierta curva. Ejemplo de ello es, pues, cualquier figura que todo su contorno es curvo, o sea, no tiene ningún segmento recto en todo su contorno. Pues podría ser una elipse. Esta cosa nunca se va a poder ver como
la región bajo cierta curva. Jamás, porque tendría que tener un segmento recto para que así fuese. Pues cualquier cosa que todo su contorno sea curvo en general, que no tenga ningún segmento recto en su contorno, pues se puede ver. Va a ser un ejemplo de esto. O sea, un ejemplo de una región que no se puede ver como la región bajo cierta curva. ¿Va? Cualquier región que todo su contorno sea curvo es un ejemplo de esto. Y bueno, seguirían las conclusiones. Aquí no pasan las líneas, imagínense que esto fue un ejemplo grandote. Y bueno, pues para las conclusiones tampoco me van a caber, chicos. Los voy a indicar aquí, C1, C2, C3, C4, pero pues las voy a anotar ahorita. ¿Quiénes son C1, C2 y C3, 4? Primero voy a ver caso por caso. Bueno, mejor dicho, subcaso por subcaso. Vamos con el subcaso T1. Al que resumimos, la región se puede ver como la unión de n figuras pseudoajenas entre sí y donde cada una de estas figuras es la región bajo cierta curva, bajo cierta función que parte de un intervalo, la función integrable. Les voy a poner todo eso, pero con simbolitos nada más, o sea, con escritura. Antes de eso, pues voy a definir qué diantre significa pseudoajeno. Vamos a decir que sea R1 y R2, dos subconjuntos del plano, o dos figuras del plano, si lo quieren entender más intuitivamente. Diremos que son pseudoajenas. Bueno, si pasa que la intersección de R1 con R2 es algo que tal vez no es vacío, o sea, R1 y R2 tal vez no son ajenos, porque su intersección tal vez no es vacía, pero es algo que no tiene área, su área es cero, entonces vamos a decir, el lenguaje que se usa cuando esto está pasando es decir que R1 y R2 son pseudo ajenas. Este es un concepto que, o sea, no lo estoy sacando de ningún libro. Voy a estar yo usando este lenguaje para referir a este concepto. Entonces, pues nada más, o sea, solo que sepan pues que se puede hablar de eso, pero no es que la palabra me la esté sacando de algún libro, la estoy yo utilizando. Me parece un término muy, muy adecuado porque si bien R1 y R2 tal vez no son ajenas, es decir, la intersección es un conjunto no vacío, tiene algo aquí adentro de este conjunto, pues aún así, en términos del área, es como si no hubiera nada, porque el área de ese conjunto, de la intersección, es cero. Entonces, si tal vez no son ajenos, son pseudo ajenos, R1 y R2. Casi ajenos, por así decirlo. Entonces, vamos a ver pues el subcaso T1. A ver, existe R1, R2, hasta Rn, n un natural, diferente de cero. Y ese va a tener que ser mayor que 2, pero bueno. Figuras del plano. Aquí estoy intentando utilizar lenguaje natural, pero en este caso particular, o no sé si también en los otros, solamente es porque soy demasiado paranoico, voy a también poner qué significa analíticamente. ¿Qué significa que sean figuras del plano? Que RJ para cualquier J, es decir, desde 1 hasta N, es subconjunto de R2. Eso es lo que significa. Lo voy a poner entre paréntesis. Eso es lo que significa
O lo voy a poner con dos puntitos. Es lo que estoy queriendo decir con figuras del plano. Entonces está pasando esto, está pasando esto. Tal que R, nuestra región en la que tenemos que estar pensando, que le queremos sacar su área, pero el problema que nos estamos enfrentando es cómo saco el área de una región del plano. Entonces, existen n figuras del plano, que podemos también entender como subfiguras, si ustedes gustan, tal que la unión de estas figuras, con J corriendo desde 1 hasta n, o sea, la unión de las n figuras, es toda la región en cuestión. Y donde estas son pseudoajenas 2 a 2. Y donde estas subfiguras son el concepto que acabamos de ver, pseudoajenas entre sí. ¿Qué significa eso? Lo voy a poner por paranoico, 2 puntos. ¿Qué significa analíticamente eso? Que R, J intersección RH con J diferente de H es tal que su área es vacía. Su área es cero, perdón. O sea, puede ser que las figuras entre sí no sean ajenas, puede ser que si tengan algo en su intersección, estas n figuras que conforman a R, puede ser que entre sí sí compartan algo, pero eso que comparten es algo sin área. Y por supuesto J y H del 1 a N. Y donde para cualquier J de 1 a N, o sea, cualquier índice del 1 a N, existe, se puede exhibir una función, le voy a poner subíndice J, pues una función que depende del índice, que parte de un intervalo jésimo a los reales, que es integrable, la función jésima es integrable en el intervalo jésimo. Si quieren ponerle esto como es integrable, pues lo pueden hacer si prefieren usar lenguaje natural. Y tal que RJ, la subfigura jésima de estas n, con la cual conformamos a todo R, se puede ver como la región bajo la función o entre el eje X y la función FJ. Recuerden que esta es la nomenclatura que usábamos para la región bajo una cierta función. R subíndice de la función. Entonces, ¿qué está pasando? R no pudo ser vista como la región bajo una cierta función y el eje X, entre una cierta función y el eje X. Pero sí puede verse como la unión de n figuras que son pseudoajenas entre sí y donde cada una de esas figuras es la región, se puede ver como la región entre una función fjésima y el eje X. Y donde esa función parte de un intervalo y es integrable, por supuesto. Entonces, si todo esto está pasando, 1, 2, 3, 4, que son pseudoajenas entre sí, y 5, son 5 hipótesis, puede concluirse algo. ¿Cuál va a ser la conclusión? La va a poner como una flechota. Todo esto se tiene que estar cumpliendo. Y la conclusión va a ser, bueno, déjenme ponerlo así, ya que no me cabe. La conclusión va a ser el área de la región R, pues va a ser la suma de las áreas de cada una de las subfiguras, de las subregiones,
y el área de cada una de sus figuras, el área de cada una de sus subfiguras depende, está relacionada con la integral de la función correspondiente, de la función j-ésima, en este caso. Entonces, como el área de R se va a poder ver como la suma de cada una de las subfiguras que la conforman, del área de cada una de las figuras que le conforman, y el área de cada una de las figuras, subfiguras que le conforman tiene que ver con la integral de la función que le corresponde, es decir, de la función cuya región entre esa función y el eje X es esa subfigura, pues entonces, en cierta manera, ya podemos saber cuánto vale cada área de cada subfigura, porque está relacionada con la integral de la función correspondiente, y entonces sabremos cuánto vale cada uno de estos números y podríamos sustituirlo al final y saber cuál es el área de la región R como un todo. Entonces, este es el primer caso. Esta sería la conclusión 1. Conclusión 1. La que no anoté, porque no cabía, esta sería la conclusión 1. Esto sería T1, como las hipótesis. Pues vamos a probarlo. Vamos a probar este subcaso. La prueba es muy rápida. A ver, es que no quiero borrar, pero voy a tener que, porque si no, no puedo, no tengo dónde probar. Esto sí lo voy a probar, ya saben, ese es el enunciado, chicos. El enunciado que nos dice, si puedo ver a mi figura como la unión de n subfiguras que a su vez son figuras bajo la región de cierta función. No, son figuras que se pueden ver como la región bajo cierta función integrable, entonces ya puedo ver al área de la región como la suma de las áreas de cada una de las subregiones y cada área de cada subregión está relacionada con la integral de la función correspondiente. ¿Cómo lo pruebo? Ustedes ya saben que si está pasando esto, que esto era justamente lo que nos decía el que ahorita mencioné, el teorema el resultado de la suma de áreas. No se los probé, pero les dije que me lo creyeran. Que si una región se puede ver como la unión de un número finito de regiones, tales que ellas, en aquel momento no lo dije así, pero ahora lo podemos entender así, tales que ellas son pseudoajenas entre sí, su intersección tal vez no es vacía, pero el área de la intersección siempre es 0, J diferente de H, J y H de 1 a N, corriendo de 1 a N. Sabemos que si, ¿qué nos decía el resultado de la suma de áreas? Que si esto está pasando, entonces el área de R es la suma de las áreas de cada una de sus figuras que la conforman. La suma de el área de la región R es igual a la suma del área de cada una de las subregiones que lo conforman. Y así quedaría, ¿no? Entonces la primera parte de la prueba ya está. Estoy usando este, le llamamos el resultado de la suma de áreas. Ya está que R es igual a la suma de el área de la región R es igual a la suma de las áreas de cada una de sus regiones. Ya está la primera parte. ¿Qué usamos? Que en efecto sí vimos que R se puede ver como la unión de esas n subfiguras y que esas subfiguras eran pseudoajenas. Estoy usando las hipótesis. Esas dos hipótesis las teníamos como, estas dos cosas las teníamos como parte de nuestras hipótesis del teorema que acabo de anotar. Entonces ya tenemos eso. Ya tenemos la primera parte. Ahora falta probar que el área de la región j-ésima para cualquier j, aquí por supuesto es para cualquier j, de 1 a n, tiene que ver con la integral de la figura, con la integral de la función correspondiente. Eso no lo voy a probar, solo lo único que voy a hacer es, o sea, sí lo voy a probar, pero para probarlo lo único que voy a hacer es hacer referencia a algo que ya vimos antes. Recuerden que para cualquier j que tomamos, la
figura J-ésima, la región J-ésima, la subfigura J-ésima, se podía ver por hipótesis, eso era lo que probamos, como la región bajo la función FJ, FJ-ésima, como quieran, la función FJ-ésima, como quieran verlo, donde la función FJ-ésima era una función que iba de un intervalo J-ésimo a los reales y que era integrable, ¿no? En todo su intervalo, en todo su dominio. Pues esto justamente fue lo que resolvimos en el caso grandote anterior, chicos. Cuando yo tenía una región, en este caso no es la región a la que yo le quiero encontrar el área, pero es una región que el subconjunto de ella es más chiquita que ella, que está dentro de ella, una subfigura de ella, sí la puedo ver como la región bajo la curva de cierta función integrable que parte de un intervalo. Entonces estamos en el caso anterior. Entonces, como estamos en el caso anterior, ya sabemos cómo resolver, cómo sería encontrar el área de RJ. Ya lo vimos. Fue lo que vimos antes. Si la función fue J-ésima es siempre positiva, o sea, por ejemplo, si la función J-ésima resultara ser siempre mayor o igual que 0 para cualquier X en su dominio, pues entonces tendríamos que el área de la región J-ésima pues simplemente sería la integral de FJ ésima en el intervalo, ¿no? Si por otro lado la FJ ésima con la J que estamos en este momento no fuera mayor o igual que 0 siempre, sino menor o igual que 0 siempre, para cualquier X en el intervalo, en su dominio, entonces tendríamos que el área de la región bajo esta función, o entre esta función y el eje X es lo mismo, pues sería el menos la integral, ¿no? Fue lo que vimos antes, simplemente estoy repitiendo. O sea, ahora tendremos que utilizar lo visto anteriormente para analizar no la figura R como un todo, sino cada una de las subfiguras, y así encontrar quién es esta área. El área RJ-ésima. Y bueno, está otro caso, ¿no? El mixto. Y en el caso mixto sería un poquito más complicado, pero al final de cuentas, siempre podemos encontrar cuánto valdría. Cuando estamos en este caso, siempre, con unas comillas que se las voy a dejar de tarea, mientras podamos dividir al intervalo J-ésimo, al dominio de la función, en subintervalos, en los que la función siempre es positiva, mayor o igual que 0, o menor o igual que 0, entonces encontrar el área de la región bajo esa función siempre es posible. Que la región bajo esa función es RJ. La región bajo esa función es igual a RJ, es la misma RJ. Entonces, el problema ya está resuelto, encontrar de cierta manera quién es el área de la subfigura RJ, ya se puede hacer. Ya lo vimos en el caso anterior. Ejemplos de esto son, pues, bastos. Un ejemplo muy simple que vamos a ver es... Vamos a ver tanto geométricamente como analíticamente, pues, a ver, ejemplos son bastos, ¿no? A ver, voy a poner un ejemplo particular. Imagínense que tenemos una elipse. Imaginemos que ponemos nuestro sistema coordenado de tal manera que la elipse está centrada en el origen. Imaginemos que tiene su semieje mayor es, su semieje en X es A y su semieje en Y es B. Entonces, esto es A menos A, B menos B. Entonces observen cómo esta elipse, la elipse pues es todo esto. Bueno, déjame llamarle a la elipse va a ser R, elipse va a ser nuestra región R. Pues R se puede ver en este caso, bueno, R va a ser la elipse como un todo. R1 va a ser esto, chicos.
la parte de arriba. Y R2 va a ser la parte de abajo, la que está cuadriculada. R1 solo tiene líneas oblicuas, esta tiene cuadriculado. R2. Entonces observen que estamos en las hipótesis del teorema. ¿Por qué? Porque podemos ver a R, la elipse como un todo, como la unión de R1 con R2. Es claro. Donde además R1 y R2, su intersección, ¿quién sería la intersección de R1 y R2? Pues solamente esta línea. En el dibujo, pues el eje, en el eje X, o sea, el semieje mayor, si ustedes, el eje mayor, si ustedes quieren verlo así, suponiendo que el eje mayor está horizontal. Entonces sería esta línea de aquí, vamos a llamarle L, pero el área de una línea, o sea, la intersección entre la región 1 y R2 no fue vacía, pero el área de una línea, pues es 0. Entonces, en efecto, son pseudoajenas entre sí. Entonces ya corroboramos la primera hipótesis, la segunda también, porque son regiones del plano, por supuesto. Esta es la tercera hipótesis. Y la última hipótesis que tendríamos que verificar es que para cualquiera de las regiones cuya unión formó a la región R, podemos encontrar una función cuya región bajo esa función y el eje X, o entre esa función y el eje X, es R, R1 o R2. Y pues claro que así es. Existe, por ejemplo, una función F1 que va de menos A a A, que es un intervalo, por supuesto, está pasando que es un intervalo, a los reales. ¿Quién sería esa función F1? Pues esta, chicos, el contorno superior de la elipse este de aquí. Déjenme ver si lo puedo resaltar. No me quedó muy bonito, pero bueno. Este sería F1, la estoy marcando solo geométricamente, pero se entiende quién sería la función entonces. Su dominio es de menos A a, pues para cada X está asociando una altura, pues es el contorno, o sea, gráficamente es el contorno ese. Sería F1. Al ser un contorno continuo, por supuesto que va a ser integrable. Y ahí lo intuimos y va a resultar ser verdadero. Entonces sí va a resultar ser integrable esa función en el intervalo 1. Este sería el intervalo 1. J igual a 1, menos A, A. Y donde está resultando que la región bajo entre la función F1 y el eje X, pues es R1. Y sí, la región entre esta función, entre esta curva y el eje X, sería todo, ya vimos cuál era la definición de esa, sería todo eso, pues es la mismísima R1. Y por otro lado, también existe, ¿dónde pongo eso? Voy a seguirle por acá porque a mí ya no me cabe, una función, déjeme llamarle F2, cuyo dominio también es de menos A, o sea, es un intervalo, el intervalo menos A, a los reales. ¿Quién sería esta F2? Pues el contorno de abajo. Esta sería F2. Como gráficamente, pues, que por supuesto hacer un trazo continuo pues va a ser integrable. Y donde está pasando que la región entre la función F2 y el eje X, pues en efecto es R2. Entonces ya se están cumpliendo todas las hipótesis que tenemos que pedir para poder utilizar ese teorema. Ahorita digo analíticamente quién sería F1 y F2. Más al rato encontramos quién sería F1 y F2 analíticamente. Ténganme paciencia. Ahorita nomás lo señalé geométricamente.
Pero entonces, vean lo que está ocurriendo. Una región del plano se puede ver como la unión de otras dos regiones del plano. Se puede ver como la unión de otras dos regiones del plano, que son pseudo ajenas entre sí, pues lo que tienen en común sus segmentos sin área. Y donde cada una de estas regiones del plano, tanto R1 como R2, la puedo ver como la región, como una región entre una función dada y el eje X. En este caso, para región 1 entre la función F1 y el eje X, y para región 2 la puedo ver como la región entre la función F2, esta cosa de acá, y el eje X. Y donde estas funciones parten de un intervalo y son integrables. Todo está pasando. Entonces, ¿cuál sería la conclusión ya que corroboramos que todo está pasando? La conclusión sería que el área de la elipse sería igual al área de la región 1, ya definimos quién era. Este es R1, esta es R2, la parte cuadriculada, más el área de la región 2. Y donde se supone que la región R1 y R2 ya se pueden conocer quién es su área utilizando el caso anterior. Y pues sí, en este caso, el área de la región 1, como se puede ver la región 1 como la región bajo la curva F1, pero la curva F1 es siempre positiva, observen, entonces el área de esa región va a ser simplemente la integral de F1, pues en el intervalo, ¿no? Bueno, de una vez voy a poner quién es el intervalo. El intervalo es menos A, el intervalo 1, ¿no? Estoy poniendo lo mismo, solo estoy sustituyendo quién es el intervalo 1. Por otro lado, ya sabemos entonces quién es esta área. Por otro lado, el área de la región 2, esta de aquí, la cuadriculada, que la región 2 no es más que la región entre la función, bajo la curva F2 o entre la función F2 y el eje X. Recuerden que es el mismo concepto, con esas palabras estoy intentando referir al mismo concepto. Pues sería debido a que la función F2 es siempre menor o igual que 0, esta es F2, recuerden, este contorno, gráficamente F2 sería este, esta sería la gráfica de F2, pues sería menos la integral de F2 en el intervalo 2, que de nuevo es el mismo que el intervalo 1 en este caso, de menos A. Y esto primero y ya nomás sustituyo quién es el intervalo. Entonces aquí sería con menos porque esta integral sería negativa, ¿no? Para hacerle un número positivo. Bueno, no por eso, pero en parte es lo que estaría pasando. Entonces ya sabemos quién sería la región, el área de la elipse como un todo. ¿Quién sería? La integral de la función F1 de menos A menos la integral de la función 2 de menos A. Entonces fíjense cómo ya solo sería encontrar quién es analíticamente F1 y F2 y integrar. Y una vez que integramos ya encontramos quién era el área de la elipse. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a integrar estas cosas.